¿Cómo funciona esto? ¿Cómo está ese puntero y cómo está avanzando? ¿Cuál es el puntero? Ya está, listo. Muy buenos días con todos. Quería agradecer al comité organizador por la invitación. Vamos a hablar de un tema que lo fuimos conociendo en el camino. En la mañana, en la primera charla, escuchaba al doctor Benítez hablar el cuidado que tienen que tener para hacer el diagnóstico de una coledocolitiasis antes de hacer una CEPRE. Es que en realidad es así, ¿no? Ningún procedimiento está exento de complicaciones y la CEPRE no escapa a eso. No existe ningún conflicto de intereses en esta charla. Tenemos que decir que la incidencia de este problema es bastante baja, ¿no? Podemos encontrar que la incidencia puede variar entre 4 y 10% y con una mortalidad bastante baja. Si comparamos las complicaciones que existen de este procedimiento, pues definitivamente la pancreatitis es la complicación que es más frecuente, ¿no? Siendo la perforación la que menos se ve y obviamente también tiene un índice de mortalidad bastante bajo. Acá tenemos un estudio un poco donde la gran mayoría de los pacientes que han logrado recolectar son estudios retrospectivos, la mayoría, lo cual hace pues que definitivamente el nivel de evidencia no sea el adecuado, pero podemos ver que la incidencia es bastante baja. Los factores que están asociados a una perforación se han descrito mucho, ustedes lo saben mejor que yo, no voy a ahondar en ese tipo de tema, pero lo que normalmente siempre hacen referencia es esto, ¿no? El hecho de hacer una esfinterotomía y hacer una técnica de precorte, que sea un procedimiento prolongado, que haya una disfunción del esfínter de Oddi, o que tenga una estenosis biliar distal o un divertículo periampular, son factores que están fuertemente asociados a la posibilidad de una complicación. Y los factores que están asociados a una complicación, sobre todo a la perforación, son la dilatación del ducto biliar principal, disfunción del esfínter de Oddi, tiempo prolongado, una estenosis biliar distal y una realización de una esfinterotomía, y si es con precorte, mucho mayor. Estas dos tienen los factores de riesgo mucho más grandes. El tiempo prolongado, podríamos decir que sí. Cuando nosotros hacemos una revisión exhaustiva de este trabajo, nos damos cuenta de que efectivamente en este trabajo el doctor Enns lo separa en 3 grupos, un grupo de una RCP normal, en aquellos que hicieron pancreatitis y aquel grupo que tuvieron una perforación. Y si nosotros comparamos los tiempos, definitivamente en el grupo en el que tuvieron una perforación, el procedimiento duró aproximadamente 1 hora. Y él concluye que si nosotros nos demoramos, o el endoscopista se demora 10 minutos por encima del promedio, que vendría a ser 37 minutos, se le agrega un riesgo de una perforación de 1.26. Este es otro estudio donde se mezclan los factores asociados a cualquier tipo de complicación. No hacen referencia que solamente se trata de una perforación. Y lo que ellos demuestran fue que la edad menor de 65 años, el hecho de haberse realizado previamente una esfinterotomía, son factores de riesgo. Otros es dificultad de la canulación, coledocolitiasis y la utilización de dilatación con el balón o el uso de guías, la esfinterotomía y la esfinterotomía de precorte son los factores que están asociados fuertemente a que se produzca una complicación. Muy bien, el doctor Staffer fue uno de los primeros que definió y catalogó a esta complicación y lo dividió en 4 tipos. Y esta complicación es muy interesante porque más o menos nos va orientando hacia el tipo de manejo que debería tener cada una de ellas. Y ahí vemos que la clasificación de tipo 1, él menciona que es una perforación en la pared duodenal medial o lateral que está básicamente relacionado con el endoscopio. Y este tipo de perforación normalmente suele ser distante a la ampolla y requiere un tratamiento quirúrgico en la mayoría de los casos, si no es en todos. La lesión de tipo 2 es una perforación periampular y básicamente está relacionado con la esfinterotomía. Estas pueden pasar inadvertidas. Estas son las lesiones que pasan inadvertidas y las que tenemos que tener en cuenta. Y estas son susceptibles de manejo conservador, no necesariamente se tienen que operar. La de tipo 3 son aquellas perforaciones duodenales o ductales que son debidos a la instrumentación por endoscopio, ya sea por la guía, a veces se queda atascada a nivel del colédoco y por tratar de manipularla y retirarla hacemos daño a la vía biliar y se producen perforaciones. Lo mismo también puede suceder a nivel del colédoco. Y estas de aquí son susceptibles de tratamiento conservador. Y el tipo 4 en realidad no es una lesión propiamente dicha, menciona que eso se debe a una insuflación excesiva durante el procedimiento para tratar
tratar de hacer el procedimiento, y esta básicamente no requiere ningún tipo de manejo en especial. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico se puede hacer in situ. Si nosotros somos capaces de poder evidenciar estas dos, por ejemplo, acá tenemos una perforación duodenal, ¿no?, hacia pared libre y acá hacia retroperitoneo. Somos capaces de poder ver esto y eso lo tiene que ver el ecoendoscopista. Acá tenemos un diagnóstico también, miren, acá es un paciente que tiene un divertículo duodenal, se hace la canulación, aparentemente sin problema, se hace la esfinterotomía y nuevamente aquí se logra ver que hay un trasvase de la sustancia de contraste, por lo tanto se ha producido una lesión a este nivel. Y estas lesiones también son susceptibles de tratamiento, aquí se han puesto los hemoclips y estos pacientes muchas veces es el único tratamiento que se requiere y no es necesario hacer más. Igualmente acá tenemos una lesión de tipo 3 y aquí al momento de hacer la fluoroscopía se dan cuenta que hay un poco de aire aquí en esta zona, pero que no tiene ningún impacto clínico en el paciente. Con relación al diagnóstico, yo me preguntaba, lesiones inadvertidas, ¿es tan difícil hacer el diagnóstico, o sea, no darse cuenta que ha pasado algo al momento de hacer una esfinterotomía? Y en realidad he puesto todos los artículos porque son un poco la antítesis, ¿no? Mientras el doctor Machado, un artículo publicado en el 2012, él menciona que en el 71, casi 80% de los casos, el diagnóstico se hizo dentro de las primeras 24 horas. ¿Okay? Pero sin embargo, en este mismo grupo él menciona que en 140 el diagnóstico se hizo post-EPRE. O sea, tengo que asumir que solamente un pequeño grupo de aproximadamente 19% el diagnóstico se hizo durante el procedimiento. No es lo mismo que se haga dentro de las primeras 24 horas a que se haga el diagnóstico durante el procedimiento. De ahí que viene el nombre de inadvertida. Kumbari, que si bien es cierto son menos casos, son 61 casos que él describe, en el 90% de sus pacientes el diagnóstico se hizo después de la CEPRE con un tiempo promedio de 23 horas al momento del diagnóstico. O sea, quiere decir que muchos de estos pacientes la lesión pasó inadvertida. Las manifestaciones clínicas, ¿qué sucede cuando cuando pasa inadvertida esta lesión, el paciente regresa a su habitación? Y lo que normalmente vamos a encontrar son pacientes que tienen un dolor abdominal, que puede ser de mucha variabilidad. Normalmente suele ser un dolor que empieza en el epigastro, urente, si irradia hacia la zona posterior y hace simular muchas veces una pancreatitis. Entonces muchas veces consideramos a estos pacientes que han hecho una pancreatitis, porque justamente este grupo de pacientes también nos elevan amilasa, también nos elevan lipasa, hacen leucocitosis, ¿no? Inclusive pueden llegar a sepsis, puede haber un deterioro clínico marcado, o algún otro grupo puede pasar asintomático. Este es un trabajo que hicimos nosotros en el hospital con 10 pacientes con lesiones inadvertidas. El dolor abdominal estuvo presente siempre, ¿no? Algunos hicieron fiebre al día o a las 24 horas, fue cuando se pusieron, quisieron investigar cuál era la causa de esa fiebre. Algunos desarrollan ictericia si es que ya no la tenían antes del procedimiento, y algunos hacen bastante problema de émesis, con bastante vómito, y esto pues hace sospechar, sobre todo los vómitos, hace sospechar que el paciente pudiera tener una pancreatitis. Entonces, el diagnóstico de primera instancia se puede hacer durante el procedimiento, verlo directamente, o durante la fluoroscopía, cuando hay una extravasación del líquido de contraste, podemos darnos cuenta que ha sucedido un problema y ha habido una lesión, ¿no? Nuevamente acá, por fluoroscopía, podemos darnos cuenta de que eso es posible. Pero ¿qué pasa cuando pasó inadvertido y el paciente ya está en su habitación y bueno, no nos evoluciona de manera adecuada? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en que se ha producido una pancreatitis, porque por lógica es la complicación que con mucho menor frecuencia se encuentra en este tipo de procedimientos, sobre todo cuando han sido difíciles. Y uno ya sabe si ha sido un paciente difícil, con canulación difícil, que ha sido sometido previamente a una CEPRE, que por ahí tiene un divertículo, pues tenemos que ponernos a pensar que este paciente puede habernos pasado una de estos tipos de lesiones. Y es ahí cuando nos valemos de la tomografía. Y esta tomografía que he puesto a propósito, los he puesto porque esto no es una perforación. En realidad lo que acá estamos viendo es una pancreatitis, que es la complicación más frecuente que se encuentra en este tipo de procedimientos. Acá podemos ver un aumento de la grasa pancreática, del volumen de la glándula pancreática,
Aquí se está a nivel de la cabeza, solamente se logra ver un pequeño aumento de la densidad, y acá en el surco duodeno pancreático vemos un aumento hay como una confluencia, hay líquido aquí en esta zona, y eso nos haría pensar que el paciente tiene una pancreatitis. Entonces tenemos que pensar siempre en pancreatitis como una primera opción. Aquí esto ya es más evidente, ¿no? Aumento de la grasa de la glándula pancreática. La pancreatitis puede estar diseminada en toda la glándula o puede estar solamente en la cabeza, y aquí también podemos ver aumento de la grasa peripancreática, se encuentra acá alterada. Creo que cuando vemos estas imágenes va a ser bastante difícil no darnos cuenta frente a qué nos estamos encontrando. Aquí claramente esta es una pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis posepre, y aquí que encontramos una cantidad de aire impresionante en toda la zona rectoperitoneal. Definitivamente esto ha sido una lesión inadvertida o advertida durante el procedimiento. Y cuando estamos frente a esto, pues creo que no tenemos ninguna duda en decir qué ha sido o qué cosa es cada una de estas cosas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente de este tipo? Y este es un paciente que a veces nunca se olvida, dicen que la primera vez uno nunca se olvida. Este fue un paciente que un residente lo llevó al servicio, aparentemente con el diagnóstico de pancreatitis. Dice: doctor, este es un paciente con pancreatitis y lo estoy refiriéndolo al servicio para manejarlo. Cuando mi jefe, o mi ex jefe, el doctor Barrera, vio estas imágenes, casi lo bota al residente porque le dijo: eso no es una pancreatitis. Pero dijimos: pero doctor, mira, está inflamada la glándula, la grasa peripancreática está acá completamente comprometida, le han hecho una CEPRE hace 24 horas, esto es una pancreatitis, doctor, que no es una pancreatitis. Pero doctor, ¿cómo me va a decir que no es una pancreatitis? Le insistía el residente. Te voy a explicar por qué, decía él. Mira, hijo, le decía, porque él es bien paternalista, le dice a todos: hijo, mira, vea, acá encuentras líquido en la zona denudada del hígado, casi en confluencia con la glándula suprarrenal. Es bien raro que llegue ahí la pancreatitis. Otra cosa, mira, te voy a dar un dato, le dijo. ¿Ves este espacio que está acá? Este espacio se llama el espacio preperitoneal. Y cuando un paciente tiene una pancreatitis, no llega líquido a ese nivel. No existe tal compromiso a ese nivel. Por lo tanto, esto no es una pancreatitis. Esto probablemente ha sido una lesión al momento de la CEPRE que ha horadado el esfínter y ha comprometido toda esta área. Si nosotros nos damos cuenta aquí, hay un compromiso prerrenal anterior derecho, del posterior, toda la grasa perirrenal está comprometida, inclusive podemos ver acá un poco de aire. Y acá podemos ver un gran edema a nivel del duodeno. Esto es como se suele ver aquellos pacientes que se realiza una perforación inadvertida durante un procedimiento como una CEPRE. Acá tenemos otro paciente, vemos acá un edema a nivel del duodeno, solemos ver acá edema en la tercera porción del duodeno. Podemos ver cómo es que el proceso inflamatorio se distribuye básicamente en la zona derecha, ¿no? Los planos de la zona perirrenal, de la zona prerrenal, de la zona preperitoneal están comprometidos. Normalmente la pancreatitis no suele diseminarse de esa forma, no suele distribuirse de esa manera, y es por eso que es importante que aprendamos a ver estas imágenes y aprendamos a al menos distinguirla y saber diferenciarla, porque como vamos a ver más adelante, el diagnóstico temprano y el manejo temprano de esta patología tiene un impacto directo sobre la mortalidad. No siempre tenemos al radiólogo al lado, ¿no? Entonces es necesario al menos hacer esta disquisición. Este es otro paciente que tuvimos, donde encontramos aquí ya aire en la zona prerrenal anterior derecha, y en la siguiente toma del mismo paciente podemos darnos cuenta que acá hay una burbuja de aire muy cerca a lo que correspondía a ser la ampolla de Vater. Inclusive, este es otro tipo de paciente, este es otro paciente de los nuestros, donde acá tenemos una cantidad de aire a nivel de la zona duodenal, de la zona prerrenal anterior derecha. Inclusive puede ser tan severo este proceso inflamatorio y el compromiso retroperitoneal que inclusive puede llegar hasta la pelvis. Este es un paciente que mide todo el compromiso, sobrepasó el riñón y llegó inclusive hasta al nivel del psoas. Esta patología nosotros la conocimos justamente por esto.
Porque esta patología es el gran simulador, decía el doctor Barreda, ¿no? Esto hace parecer mucho a la pancreatitis, y como nosotros manejamos pancreatitis porque somos de la unidad de páncreas, los pacientes vienen derivados con ese diagnóstico. 4 pacientes vinieron derivados de otras instituciones con el diagnóstico de pancreatitis post-CEPRE, y cuando hicimos las imágenes nos dimos cuenta que nunca fue una pancreatitis, que fue una perforación, y que no se dieron cuenta, por eso es perforación inadvertida, porque a veces es difícil diagnosticarla, y básicamente, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque los pacientes no evolucionan bien, pues. Dolor abdominal intenso que talmente no calma con los analgésicos que normalmente le suelen dar, eleva amilasa y lipasa más de lo acostumbrado, y si te pones a revisar y la descripción del procedimiento te van a decir que fue canulación difícil, que demoró de repente un poquito más de la cuenta, que fue un paciente que tuvo previamente una esfinterotomía. Entonces vas atando cabos y te das cuenta que probablemente esas fueron las perforaciones. Mi jefe en ese tiempo le acuñó un nombre y le dijo a esta patología bilio-retroperitoneo, pero muchos no quisieron darle el crédito por esto, pero fue muy interesante poder enfrentarnos a este tipo de pacientes porque fue todo un reto para nosotros. Si hablamos de manejo, vamos a encontrar una serie de estudios, ¿no? Hay muchos estudios que podemos coger y podemos ver acá está el de nosotros. Pero he escogido los siguientes. Este es un estudio muy interesante que se hizo en España, en la cual fue un estudio retrospectivo, si bien es cierto, pero miren bien, fue desde el año 2001 hasta el 2011. Ellos realizaron 1923 CEPRES y tuvieron 15 perforaciones. 3 fueron de tipo 1 y 12 de tipo 2. Las de tipo 3 y tipo 4 las sacaron, no las consideran porque esas son susceptibles de tratamiento endoscópico. Le ponen doble prótesis o endoprótesis recubierta, y, o sea, eso quiere decir que las de tipo 3 y de tipo 4 ustedes lo pueden manejar sin ningún problema. Simplemente se ponen, eso creo que ya no voy a ahondar en eso. ¿Qué encontramos acá? Que en los pacientes que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico, que fueron 8, la mortalidad fue de 12.5%. Y aquellos pacientes que no fueron operados, que fueron 7, una mortalidad de 28%, con una mortalidad global de 20%. Nosotros diríamos, oye, si no lo operas, esos pacientes se van a morir, ¿no? O sea, hay que hacer algo. Pero si nosotros revisamos este trabajo, es cierto que tuvieron una mortalidad bastante elevada, 2 pacientes aquí. Hay que rescatar que estos 2 pacientes que estuvieron aquí tenían neoplasia irresecable, y al momento de hacerle el diagnóstico por medio de la CEPRE fue que se produjo la lesión. Por lo tanto, fueron pacientes que, dado el estado general del paciente, se decidió no hacerle ningún tipo de intervención, y estos pacientes evolucionaron mal y de ahí que fallecieron. Ellos concluyeron que el diagnóstico es difícil, requiere un abordaje terapéutico, el cual debe ser individualizado. Y ellos proponen un algoritmo de trabajo, ¿no? Tenemos acá pacientes con una perforación post-CEPRE. Si el diagnóstico se hace durante el procedimiento, tenemos que ver de dónde ha sido. Si es de pared duodenal, si es periampular o si es del conducto biliar. Si es de pared abdominal, el paciente tiene que ir a cirugía de todas maneras. Tienen que avisarle al grupo de guardia o al cirujano de competentes, del patobiliopancreático de preferencia, para que tome conocimiento del caso y lo opere. Si es periampular o del conducto biliar, se puede considerar la posibilidad de stent, sonda nasobiliar. Si tienen a la mano clips, pueden ponerle clips, eso depende ya del expertise de cada grupo de gastroenterólogos. Hay que hacer una tomografía con contraste, y esto es importantísimo, por favor, lo del contraste. Y eso se lo vengo repitiendo a los emergencistas que trabajan en el hospital. Cada vez que se quiera descartar este tipo de problema, es necesario hacer una tomografía con contraste. Si me haces una tomografía sin contraste, por favor, no me va a servir para nada. Necesitamos una tomografía con contraste, y si tienen contraste hidrosoluble, mejor todavía, porque vamos a ver la difusión, cómo es que el líquido va a atravesar hacia la zona que es fuera del duodeno. Y una vez que hayamos visto esto, valoramos signos de sepsis. Si el paciente está estable al líquido, pero el paciente está estable, tiene signos de sepsis y vemos líquido, fuga, el paciente tiene que ir a sala de operaciones. Y si no tiene líquido, no hay fuga, no hay compromiso, el paciente no está séptico, pues el tratamiento puede ser conservador. Y aquí es donde nosotros tenemos que también entender que cuando nosotros decidimos un tratamiento conservador, no significa que lo van a manejar solamente ustedes. El tratamiento conservador implica que tienen que dar conocimiento a los demás actores de este problema, porque probablemente este tratamiento conservador, si evoluciona bien, no va a haber ningún problema. Se le opera
posteriormente para la patología que requiera. De repente tiene colelitiasis o lo que fuese. Pero si no va bien y hay un empeoramiento clínico, el paciente va a tener que ir a cirugía. Y si el cirujano no sabe que tiene un paciente que probablemente pueda ser operado, pues entonces nos vamos a demorar más, y eso sí se ha demostrado que mientras más tarde la intervención quirúrgica en este tipo de pacientes, la mortalidad aumenta. Este trabajo hecho acá quisieron nuevamente evaluar los resultados del manejo de los pacientes con perforaciones duodenales post-EPRE. Este fue un trabajo también retrospectivo del 2012 al 2014. Solamente se consideraron las lesiones de tipo 1 y tipo 2. De 3.331 CEPRE, 61 perforaciones, 7 fueron de tipo 1, 54 fueron de tipo 2. La mortalidad en ellos fue de 3%, solamente 2 casos. Y ellos concluyeron que la lesión Stafford tipo 2 tiene un buen resultado con manejo médico. Nos contradice lo que habíamos leído anteriormente, que aquellos pacientes que decidimos con tratamiento médico habían ido mal. Y ellos, este es su cuadro estadístico en el cual al tipo 1 decidieron no operar en 2 pacientes, lo cual me parece raro porque el tipo 1 es quirúrgico siempre. Ellos nos ayudan con este algoritmo de trabajo, básicamente lo mismo, ¿no? Si el paciente está bien, si el paciente del tipo 1 tiene que ir a cirugía siempre, si es antes de las 12 horas, siempre tiene que ir a cirugía. El de tipo 2, tratamiento médico inicial, si es satisfactorio queda ahí, si fracasa, vas a las operaciones. Este otro trabajo, que es un poco más grande, es una revisión sistemática con 42.374 pacientes y 305 perforaciones, es uno de los más grandes que se ha hecho, y creo que es el que tiene que ser la base para todos nosotros. ¿Y ellos qué nos dicen? Aquí no se va a ver bien, pero esto es lo que nos interesa, la de tipo 2, que es la gran mayoría de las complicaciones. Aquí podemos darnos cuenta que el tratamiento médico fue el que más prevaleció, en comparación con este aquí, que fue el tratamiento quirúrgico con el que más prevaleció. Aquí hubo tratamiento médico también, pero en este grupo de pacientes fue porque la condición clínica del paciente no permitió el tratamiento quirúrgico. Si no se operaron, no fue porque se decidió no operar, simplemente porque el paciente no reunió las condiciones en su momento para poder ser operado. Este es otro trabajo que básicamente tiene lo mismo, y no es este tipo de predicción. Tratamiento médico en la de tipo 2, 350 pacientes, tratamiento médico 320, tratamiento endoscópico 10 y el drenaje percutáneo. Cabe resaltar que nos podemos dar cuenta que en el 92% de pacientes que fueron a tratamiento médico, el fracaso es muy bajo, al menos que el tratamiento médico propiamente dicho. Aquellos que se lo manejó endoscópicamente, me imagino que es porque encontraron una lesión muy grande, el fracaso fue del 30%, pero en números es pequeño, entonces es factible dar el tratamiento médico en este tipo de lesiones. No tengamos temor, siempre hay que llamar a los involucrados nuevamente en esta patología, como son los cirujanos. Y ese es el trabajo que hicimos nosotros en el hospital, de 1.335 CEPRE, encontramos 10 perforaciones. Tengo que resaltar que 4 de ellas no fueron en el hospital, fueron hechas en otra institución. La incidencia de esta patología fue de 0.5%. Durante la CEPRE supieron observar 2 de 6 pacientes, se dieron cuenta que se había producido una lesión en 2 de estos pacientes. En 80% de estos pacientes se describió que la canalización fue difícil. En la mitad de estos pacientes se hizo una esfenterotomía con precorte, y el 100% de nuestros pacientes fue con manejo médico. No fue necesario operar a ninguno. Cabe resaltar que las 10 perforaciones fueron de tipo 2, ¿no? ¿Y qué lo concluimos nosotros? Esto es importante. El trabajo se basó básicamente en las características tomográficas, y miren, cuando tenemos colisión o aire en el espacio retroperitoneal derecho sin mayor afectación de la glándula, tenemos que sospechar de una perforación periampular antes de sospechar de una pancreatitis, ¿no? Porque, como bien ustedes saben, la pancreatitis es lo más común, pero en estos casos no. En estos casos hay que tener esa fuerte sospecha para actuar bien. ¿Qué podemos decir como conclusión? Que la perforación posterior de una CEPRE es rara, pero es posible. El diagnóstico inmediato muchas veces no es posible. El diagnóstico tardío tiene un impacto en la morbo y mortalidad. La tomografía con contraste es de mucha utilidad. Las lesiones TAPER tipo 1 son de manejo quirúrgico siempre. Siempre se tienen que operar este tipo de pacientes, y las de tipo 2 son susceptibles de manejo médico, el cual debe hacerse en un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Ya, pues me dan mi... Le agradecemos al doctor su brillante charla. Voy a permitirme adelantarle el diploma